Muchísimas gracias por seguir en sintonía de 360, una visión completa del ser humano detrás del personaje. Un ser humano que ha tenido que enfrentar situaciones que le han dejado huella, pero una huella que ahora también se ha podido traducir en letras en este libro. Me gusta verte sonreír, porque sé que tienes mucha energía y mucho para dar. Y eso lo has demostrado no solamente ahora, estando aquí frente a las cámaras, en esas imágenes que te digo, las tenía tan presentes y no tenía el gusto de conocerte, nada más dando las noticias. Yo veía esa complicidad, ese acompañamiento, hasta incluso esa paz que es muy difícil encontrar en las personas en medio de una tormenta. Porque ves a las personas que son capturadas y que obviamente tenemos que entender, y digo tenemos, me meto en el asunto, porque siento que a veces la presunción de inocencia no se respeta, ¿verdad? Y eso hay que reconocerlo y hay que decirlo. Pero ustedes estaban siempre juntos, siempre saliendo adelante a pesar de lo que estaban viviendo. Y quiero que me cuentes un poco, aparte de lo que has escrito en el libro, ¿qué es lo que más recuerdas de tu hermano en los buenos momentos? Que te hacía reír y que te hacía sentir hasta orgulloso, porque como decías que también tú fuiste como un padre para él. ¿Qué recuerdas de él que te saca una sonrisa? Claro, mi hermano no era un hombre que uno pudiera pensar que era muy sociable, ¿verdad? Sin embargo, tenía una picardía, tenía unos dichos que todo el tiempo los recuerdo, ¿verdad? Era un hombre que no parecía lo simpático que parecía un hombre muy serio, pero con una imaginación tan espectacular, ¿verdad? Que se adaptaba inmediatamente a la conversación y en muchos pasajes de su vida, como cuando estuvimos en la selva, siempre para él era el día a día el que había que vivir, y entonces habían muchos dichos como que él aprendió, ¿verdad? Como tío Loncho. A veces muchas personas me dicen, ¿quién es tío Loncho? Y es una historia bien larga, pero él la logró como resumir. Condensar, resumir. Sí. Entonces, al que le decía tío Loncho era porque lo quería. Entonces, y entonces muchas veces la respuesta era a él, tío Loncho. Y entonces incluso sus hijas a veces le decían tío Loncho, ¿verdad? Porque era la expresión de él. Típica de él. Sí, para definir como un amor. Muy entonces, puro y muy genuino. Así es. Entonces yo recuerdo todo de mi hermano, pero por sobre todas las cosas lo que recuerdo es que él sí tenía la decisión de ser feliz, porque vivía todos los días, los vivía como si hubiera sido el último. Y por eso en el libro así lo defino, ¿verdad? O sea, lo defino en el fin de su vida, como todos los días anteriores, ¿verdad? O sea, como que era el que estaba tal vez sumamente afectado y llorando, y era yo. Él lo llevó con una gallardía, con una templanza. Por eso tenían un buen complemento, ¿ves? Porque hacían un buen equipo. Francisco, entrando acá a la finca, que me dices que, bueno, tu hermano se la pasaba muy bien acá y le gustaba estar aquí mucho tiempo, vi una escuelita que me imagino que es donde van todos los chicos de la comunidad. ¿Tiene historia esa escuela? Cuéntame un poco. Esa escuela, mi papá la construyó como una iglesia, pero como no había sacerdote, no había quien enseñara, y Estuardo no era un hombre que fuera religioso. Entonces, un día decidió poner en práctica un concepto que él manejó toda su vida, y era que lo más importante en los seres humanos era la educación. Y entonces me dijo, mire, voy a hacer una escuela. Hizo la escuela, la construyó y le puso el nombre de mi mamá, Carmen Alicia Páez de Valdés. En esa escuela él realmente plasmó todo lo que él creía,
todos sus ideales, todo lo que en lo que él verdaderamente consideraba que era la esencia del ser humano, que básicamente era en la educación. Tenía niños, hizo una escuela de toda la primaria para los niños que viven aquí en la finca, y la desarrolló de una manera como él pensaba que era, dándoles de comer, teniendo a los niños contentos, o sea, que los niños fueran a gusto a la escuela, ¿verdad? Que fueran a aprender a convivir. Yo les contaba a ellos hoy que esto es un área cerrada, es como un hogar para todos los que viven aquí. Y en esa escuela se les enseñó a usar mascarilla, porque se trata de que ellos puedan después enfrentar a todas las situaciones que se den en el mundo. Y él en esa escuela aplicó todo lo que pensaba. Él ahí logró, después de inaugurarla, ir convirtiéndola en algo en lo que él creía. Hizo una biblioteca, y la biblioteca le puso el nombre de mi papá, y la escuela se llamaba como mi mamá. Y ahora que él falleció, hicimos un laboratorio de cómputo, y a ese laboratorio de cómputo le pusimos el nombre de Stuart. ¿Y sabes por qué te lo preguntaba? Porque a mí me gusta ir como tomando piezas de todos los personajes que han venido a enriquecer aquí el programa, e ir armando también en medio de los problemas, ir armando los rompecabezas que también tienen sus colores, porque como diría Arjona, las nubes grises también son parte del paisaje, pero dentro de ese paisaje también hay sol, y muchas veces, nosotros como seres humanos nos olvidamos de esos momentos lindos, y creo que eso es otro de los legados que tu hermano ha dejado y que ustedes le han dado el seguimiento, que es sumamente importante tenerlo presente. Tengo presente este libro para que la gente, tú decías que es como un compromiso también para tu familia, para sus conocidos, pero yo te puedo decir que este libro también la sociedad como tal lo necesitábamos, porque a mí me gusta que se cuenten las historias de ambas partes, no solamente de una, y creo que hay datos muy importantes acá que muchas personas, y me incluyo, desconocíamos, porque de repente escuchas la noticia, algo de alto impacto, pero no tienes el detalle ni la investigación a profundidad. Y acá sí lo va presentando, para que la gente se vaya teniendo ya una idea clara del libro. ¿Puedes explicarnos un poco, aparte de tu infancia, del momento cuando pierdes a tu padre, que es algo de lo que cuentas, de lo que convivían también incluso con Rosenberg? ¿Qué más podemos encontrar en este libro? Lo que pasa, Susana, es que cuando empezamos a estructurarlo. Sí, organizarlo más básicamente, ¿verdad? Porque la idea era que los lectores pudieran entender cuál era mi relación o la relación de mi familia con Rodrigo Rosenberg, ¿verdad? Entonces el inicio del libro es cabalmente, habla de eso, y entonces cuando empezamos a tratar de diseñarlo y de explicarlo, entonces la primera pregunta que venía era, ¿cómo conociste a Rodrigo Rosenberg? Y entonces mi respuesta era inmediata y muy sencilla, ¿verdad? Yo lo conocí de niño, pero yo no podía escribir ni de conocer a Rodrigo Rosenberg de niño, pues, ¿verdad? Entonces lo hago a través de una historia que tuvimos con él cuando éramos niños, pues, éramos adolescentes, pero Rodrigo sobre todo, que me llevaba unos años, pero a partir de ahí entonces diseñamos todas las historias que fueron haciendo un vínculo tan estrecho entre mi familia y Rodrigo Rosenberg, ¿verdad? Especialmente en el caso mío, ¿verdad? Que yo era como tal vez el más contemporáneo de Rodrigo Rosenberg de la familia mía. Y entonces nosotros estructuramos el libro de esa forma, ¿verdad? Tratando de explicar cómo era nuestra relación entre familias. Y luego ya empiezo a contar pues ya todo lo que la historia que finalmente se dio por la muerte de él, ¿verdad? Y entonces va el antes, durante el
el evento este que causó una situación en Guatemala pues muy impresionante, y luego el después, ¿verdad? Que es lo que de alguna manera tal vez para mí es la parte más difícil, ¿verdad? Porque ahí es donde yo cuento cómo fue que nosotros enfrentamos ese proceso, y finalizo, ¿verdad? Con lo que fue la enfermedad de mi hermano, ¿verdad? Una enfermedad que sucedió estando ustedes en la cárcel. La enfermedad de Estuardo es una enfermedad que se agravó en la cárcel. El problema que tenía era que tenía que cuidar todo el tiempo, ¿verdad? Él tenía que estar con Con las cuidado. atenciones médicas respectivas. Que si hubiera sido yo, por ejemplo, el enfermo, el que hubiera tenido esa enfermedad, creo que me hubiera muerto antes, porque yo no he sido lo organizado, lo ordenado que era Estuardo. Estuardo era un hombre que se hacía sus exámenes, que tomaba sus medicamentos todo el tiempo, con excepción de algunos momentos durante el tiempo que estuvimos en la cárcel, ¿verdad? Entonces, ahí se lo enseñé a una persona que es ahí descrito en el libro. Es uno de los personajes del libro, que es una persona de mucha confianza, tal vez la persona de más confianza de Estuardo y también mía, ¿verdad? Y es con el que finalizo el libro, ¿verdad? Sí, no lo cuentes para que así la gente pueda tener el libro. Francisco, el tiempo de verdad que se me ha hecho muy corto, quisiera tener más espacio para ahondar, pero qué bueno que tenemos la historia en el libro sin tiempo para detener el tiempo, pero para que la gente ya se quede aterrizada con la idea, cuentas tu infancia, el acercamiento que tuvieron con el personaje Rosenberg, por quien se desata todo este caso de alto impacto, después lo que ustedes tuvieron que atravesar, que realmente uno no se imagina, después de jugar con su hermano, con su hermana, que van a estar pasando otra situación, pero dentro de una cárcel, y luego que se van a una montaña, salen, y ya que por fin podrían decir de que estaban terminando ese momento tan difícil y podían disfrutar de sus familias, de su vida, viene a tocar la muerte a las puertas de tu hogar y se lleva a tu hermano. Francisco, antes de finalizar, quiero hacerte una pregunta que se la hago a algunos de mis invitados, no a todos, pero siento poder hacértela en este momento. ¿Qué pasaría si en este instante empezara a caminar por acá tu hermano y me dijera, Susana, ¿me das 2 minutos con mi hermano? ¿Qué le dirías? No creo que pudiera decirle nada. Yo creo que no me alcanzaría ese tiempo para abrazarlo y para abrazarlo como tal vez siempre lo hicimos. No podría ni siquiera expresar. Para mí, de veras, he soñado con el momento de volver a verlo. Y hoy sentía y me decía alguien que había soñado con mi hermano y que lo que estaba pasando era que la que estaba celosa era mi mamá. Y estaba celosa porque mi hermano compartía mucho más con mi papá. Mi papá murió cuando Estuardo tenía 10 años. Y entonces, aunque es una situación que es figurada, ¿verdad? Puede ser muy real, ¿verdad? Puede ser muy real porque mi hermano no tuvo esa oportunidad de vivir con mi papá. Y creo que yo lo poco que pude transmitirle de mi papá se lo hice. Y por eso cuando a mí me decían que mi mamá estaba celosa porque él estaba mucho tiempo con mi papá, entonces dije, bueno, pues hice algo bien, ¿verdad? Francisco, muchísimas gracias, de verdad, por abrir tu corazón, por compartirnos esta historia, que siga siendo de luz para muchas personas que tenemos el gusto de conocerte. Gracias, Susana. Gracias. Y constantemente hemos puesto en nuestra pantalla donde pueden adquirir el libro para que ustedes también puedan conocer un poco más de esta historia. Será hasta una próxima edición de 360. Gracias.